Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener una conversación con Marino Proti, doctor en geofísica y director del OPSICORI, posiblemente el rostro más conocido por ustedes cada vez que se va a un evento sísmico importante en nuestro país. Usted enciende la radio, el televisor o ve las redes sociales y se encuentra con Marino Proti explicando qué fue lo que pasó. Bueno, y vamos a conversar en profundidad con don Marino. Muchísimas gracias por aceptar pues conversar con nosotros acerca de estos temas. No, gracias a ustedes más bien por una oportunidad más de dar a conocer el trabajo que hacemos y propagar lo que hacen las universidades públicas. Don Marino, ¿por qué ustedes dicen que hay una posibilidad de que se registre un evento sísmico importante en la zona sur de nuestro país? La placa del Coco, que es una placa oceánica, se está moviendo muy rápido. Por miles, millones de años ha venido introduciéndose por debajo de todo Centroamérica. Es un proceso continuo. Hay parches, hay ciertas zonas de toda la zona de contacto entre la placa del Coco con la placa del Caribe o con la placa de Panamá en el sur de Costa Rica que se acoplan, que tienen una fricción muy fuerte, que tienen la capacidad de acumular energía, de acumular deslizamiento por mucho tiempo, y ese deslizamiento debe necesariamente darse. No se puede acumular a perpetuidad. O sea, hay un soporte, una capacidad de soporte de los materiales de la corteza terrestre que hace que eventualmente tenga que romperse y darse un deslizamiento. Hemos tenido deslizamientos importantes y repetitivos, por ejemplo, bajo la península de Osa, con una frecuencia de 50, más o menos 10 años. En la península de Osa tenemos prácticamente el mismo proceso, idéntico a lo que ocurre en Nicoya, pero en este caso es la placa del Coco introduciéndose por debajo de la placa de Panamá. Y aquí la velocidad de convergencia, la velocidad de choque entre las placas es un poco mayor que en Nicoya, pero el área de contacto es más pequeña, entonces requiere menos tiempo para cargar todo ese deslizamiento en toda esa área y ser deslizado con un evento súbito. La experiencia, lo que ha mostrado la historia, es que este parche fuerte, rígido que está bajo la península de Osa requiere en el orden de unos 40 años para llenarse, por decirlo así. Eso es la acumulación del esfuerzo de una placa que se está introduciendo por debajo de la otra, que se acopla por un ciclo sísmico, digamos en este caso unos 40 años, prácticamente está empujando a la península de Osa hacia el continente y hundiéndolo de la forma idéntica a que lo hizo la placa del Coco con la placa del Caribe en la región de Nicoya, pero aquí es un parche un poco más pequeño, una velocidad un poco mayor, entonces eventualmente tiene que hacer esto para ocurrir. Y como este proceso de subducción es continuo, no es impulsos, sino el proceso es continuo, lo que modula el deslizamiento es el acoplamiento en la placa superior, y esto es lo que está ocurriendo con cada ciclo sísmico. Entonces el deslizamiento es necesario para poder restablecer este equilibrio de subducción, y la modalidad para este parche en particular es que el deslizamiento se debe cada más o menos 40 años, podemos decir más o menos 5 en la naturaleza. Las cosas no son tan, por lo menos en estos casos en donde hay tanta influencia sobre la falla, no es tan estricto, pero ya sabemos, nos da una idea de cuánto tiempo requerimos para cargar esa zona antes de que se dé un deslizamiento. Entonces, este movimiento que usted explicaba, conforme se va metiendo una debajo de la otra, ese movimiento, esto es lo que provoca el sismo. ¿Es un movimiento, un desplazamiento de cuántos metros? Sí, esperamos que digamos, para el caso de Osa, ese deslizamiento sobre un área de una falla que puede andar en el orden de unos 5 a 8,000 kilómetros cuadrados, sobre toda esa área se puede llegar a un desplazamiento de unos 2 metros. En algunos casos será un poco más, en algunos casos un poco menos, pero en promedio unos 2 metros, 3 metros de deslizamiento. Eso es lo que va a hacer, eso es la magnitud del desplazamiento que va a tener la placa de Panamá como consecuencia de ese terremoto. Y pocos años después se va a acoplar y va a comenzar otra vez el ciclo. Pero ese desplazamiento es de 2 metros, pero en una franja, imagino, larga. En un área muy grande, o sea, podemos pensar para Osa un área de unos
no sé, 40 por 30 kilómetros más o menos. Sobre toda esa área se va a dar este desplazamiento promedio del orden de 2 a 3 metros. Igual estamos todavía con valores, con un más o menos relativamente grande, no podemos decirlo con toda certeza. Para eso estamos trabajando en la consolidación de una red sismológica y geodésica en toda la zona sur del país para poder cuantificar y poder, si nos da tiempo, anticipar el área de ruptura como lo hicimos en el caso de Nicoya, que 3 meses antes del terremoto de Nicoya ya habíamos sacado una publicación científica indicando cuál era el área de acoplamiento y dónde se esperaba el deslizamiento. Eso, si nos da tiempo, podríamos hacerlo también para OSA, pero en este momento lo que manejamos son valores más o menos del área y valores más o menos del deslizamiento que nos dan potencial para un terremoto con magnitud entre 7.2 y 7.4. Ustedes llegan a esa conclusión de la magnitud precisamente, ¿por qué? Por el área en que se desplazaría. Por el tamaño del área y por la cantidad de deslizamiento. Nosotros con las estaciones de GPS en estos momentos tenemos capacidad de cuantificar cuánto de la convergencia del choque entre la placa del Coco y la de Panamá se está quedando ahí trabado bajo la península de Osa. Y eso es lo que nos da a nosotros la cantidad de deslizamiento potencial que puede ocurrir con el terremoto. Tenemos conocida el área de acoplamiento más o menos igual, con un más o menos bastante grande, pero eso es esos dos valores, el área, el tamaño de la falla y la cantidad de deslizamiento que ocurre en la falla son los valores que nos dan el momento sísmico. El momento sísmico es un parámetro, una medida, es un valor físico equivalente más o menos a la energía o el torque que se requiere para poder producir ese deslizamiento de 2 metros sobre un área de 5.000 kilómetros cuadrados, por decir algo. Marino, vamos a ver en este momento este mapa. Aquí vemos las placas, vemos la placa de Cocos, vemos la placa Caribe, vemos una placa más al sur que es la de Nazca y vemos precisamente una pequeña placa que es la placa de Panamá. Ahí es donde se está dando ese fenómeno precisamente. Sí, correcto. En la zona sur de Costa Rica tenemos una particularidad que tenemos 3 placas tectónicas interactuando, la del Coco, la de Nazca y la de Panamá. Y los sismos fuertes que percibimos a finales del mes de julio son consecuencia del contacto entre la placa del Coco con la placa de Nazca. Es un desplazamiento de tipo horizontal y esta zona de fracturas de Panamá que marca ese contacto también se está subduciendo, se está metiendo por debajo de la placa de Panamá que está encima. Entonces tenemos esas tres placas tectónicas, pero esta microplaca, o también se le conoce como bloque de Panamá, que comprende toda la parte sur de Costa Rica y prácticamente todo Panamá, está sobre la placa del Coco y sobre la placa de Nazca. Y estas 2 placas se están metiendo por debajo de la placa de Panamá. El contacto, la zona de ruptura del próximo terremoto de Osa va a ser el contacto entre la placa del Coco con la placa de Panamá. Entonces, como usted decía, Marino, es un fenómeno muy similar al que ocurrió en Guanacaste hace algunos años, solo que en Guanacaste era la de Cocos que se mete debajo de la de Caribe. Esta es la de Cocos interactuando con la de Panamá y hay una tercera placa que es la de Nazca que está generando también parte de la interacción. Correcto. La placa del Coco es una placa bastante regional y se está introduciendo por debajo de la placa de Norteamérica en México, se introduce por debajo de la placa del Caribe prácticamente en todo Centroamérica y se introduce por debajo de la placa de Panamá en la parte sur de Costa Rica. Inclusive el contacto entre la placa de Panamá y la del Caribe pasa justo en medio de Costa Rica. O sea, podemos hablar de que Costa Rica está partido a la mitad. La parte norte está en la placa del Caribe y la parte sur está en la placa de Panamá. Entonces, en este caso, la placa del Coco, que es una placa general y se mete regional y se mete debajo de estas 3 placas en el sur de Costa Rica, se está metiendo por debajo de la placa de Panamá. Usted dijo, Marino, que esto es cíclico y más o menos 40 años. Cuéntenos un poco, hablemos de historia. Cuéntenos cuándo fue el último gran evento que se dio en nuestro país. Sí, tal vez le podría mencionar los que podemos rescatar como sismos importantes de esta zona sur del país en los últimos siglos.
Sabemos que ocurrió uno a mitad del siglo XIX, solo en el siglo XX ocurrieron tres, uno en 1904, otro en 1941 y el último fue el del Sábado Santo de 1983. Entonces, desde ese entonces tenemos 38 años sin un deslizamiento importante en esta zona de contacto. Tenemos 38 años de acumulación de deslizamiento en un parche fuerte que necesariamente tiene que deslizar. No podemos predecir, o sea, no podemos hacer una predicción sísmica. Hacer una predicción sísmica implica decir dónde va a ser el sismo, qué tan grande va a ser y cuándo. Nosotros no podemos decir cuándo. Podemos hacer una evaluación del potencial sísmico y estimar el área de ruptura, estimar la magnitud del deslizamiento y por ende tener una idea de la magnitud del sismo, pero no podemos decir cuándo. El cuándo ahorita nos lo está dando este ciclo, esta ciclicidad del orden de unos 40 años, más o menos 3, más o menos 5, variable, pero es importante saber que no son 20 años lo que se necesita para cargar una falla, no son 80 años, estamos hablando del orden de unos 40 años, que ya cuando llegamos a esos 40 años tenemos, o inclusive antes, ya tenemos un parche cargado que si las condiciones son favorables, puede producir el deslizamiento en este contacto de falla. Marino, cuando usted dice parche es el punto de contacto. Sí, parche, nosotros hablamos de parches porque la falla es todo un área muy general y como le menciono, la placa del Coco se introduce por debajo de toda Centroamérica, pero el contacto no es continuo, no es un acoplamiento rígido a lo largo de toda Centroamérica. Hay zonas que son más fuertes, que se acoplan mejor. Estas zonas que se acoplan mejor son asperezas, se conocen como asperezas o parches más fuertes. Podemos imaginarnos que pegamos dos piezas de madera y le ponemos pelotas de goma blanca o de goma de almidón, por decir algo, y en otros parches les ponemos goma loca o un cemento muy fuerte. Entonces las zonas con cemento más fuerte, esos son los parches. Las zonas con cemento más débil se van rompiendo y ahí ocurre deslizamiento asísmico. Nosotros registramos en Nicoya un sismo lento cada 23 meses, por ejemplo, que es el rompimiento de estos parchecitos más débiles. O sea, no Pero se los acumula parches la energía que se en acumula. todo el área no se acumula homogéneamente en toda la falla. Hay partes de la falla que están deslizando constantemente, inclusive sin sismicidad, otros que requieren muchos meses para cargarse y deslizan en sismos lentos de menor magnitud, pero los parches fuertes, las asperezas rígidas, esas son las que se cargan y son las que modulan el ciclo sísmico. Este ciclo sísmico de Nicoya de 50 más o menos 10 años, de Osa 40 más o menos 5 años, esos son los parches que modulan el comportamiento del ciclo sísmico. Cuando usted dice cargar energía, precisamente es ese momento en donde empieza a meterse y hacer presión y la descarga en este movimiento de acá. Sí, cargar energía es acumular deslizamiento. O sea, podemos decir, pensemos por ahora en la placa de Panamá como rígida, como sin moverse en ninguna dirección, y la placa del Coco metiéndose 80 milímetros por año. Entonces, estos 80 milímetros por año son constantes. Si no hubiera fricción en la zona de contacto, no habría terremotos y estaría constantemente en esa dirección. Como hay fricción, la placa del Coco no va a detenerse de moverse, de continuar con su movimiento y no cambia la velocidad, pero se acopla en esos lugares y en los lugares donde se acopla comienza a cargar deslizamiento. Eso es deslizamiento que no ocurrió, que está ahí guardado para eventualmente deslizarse con un sismo fuerte. Esa es, digamos, la ciclicidad de estos ciclos sísmicos. Uno podría preguntar si necesariamente ese evento es uno solo o si otros pequeños eventos no pueden ir, por decirlo de alguna manera, descargando toda esa energía, de tal suerte que varios sismos generen que ya no sea tan violento este movimiento, sino que vayan, como digo yo, descargando. Sí, y de hecho ocurre. O sea, si toda el área de contacto se acoplara homogéneamente, pues tendríamos terremotos más fuertes y más frecuentes. El hecho de que tengamos estos sismos lentos, que tengamos este deslizamiento sísmico, contribuye a que a la hora de ocurrir el terremoto grande en un parche pequeño no se propague la ruptura por un área más grande y genere un terremoto más grande.
Este es el caso, por ejemplo, de la península de Nicoya. Ahí, como le decía, ocurren sismos lentos. Estos son sismos con magnitudes del orden de 6, 6.5, algunos hasta cercanos a 7, que repiten, y esos sí son muy periódicos, repiten cada 23 meses. Tenemos un sismo de esos, pero no es un sismo que dura 5 segundos, 10 segundos propagando la ruptura en la falla, sino que duran 30 días, 40 días, 50 días. Y eso descarga. Dura tanto tiempo que la gente no lo siente, lo podemos registrar con las estaciones de GPS, no lo detectan los sismógrafos, pero contribuye a deslizar estos parches que son más débiles. Las zonas más débiles de la falla están deslizando, prácticamente fluyendo en el tiempo geológico, mientras que lo que se acopla firmemente son estas asperezas, son estos parches fuertes, y estos sí requieren un tiempo de décadas para cargarse y poder deslizar. Pero precisamente ese es el punto. Entonces, no es posible que ese evento que se espera se vaya reduciendo la energía a partir de pequeños temblores, ese en particular. No, para que eso ocurra, por ejemplo, si pensamos que es un sismo de magnitud 7.2, lo que esperamos, tendríamos que estar registrando decenas de sismos de magnitud 6 por mes. O sea, estaríamos prácticamente teniendo 2 sismos de magnitud 6 por semana, y eso no lo tenemos, eso no está ocurriendo. Significa que eso que no está ocurriendo se está quedando ahí en este parche, y que la forma típica o el comportamiento físico de este parche para deslizar es solo con eventos fuertes. Ok, entonces una serie de eventos, tendrían que ser muchísimos eventos para descargar toda la energía que se está acumulando en este momento. Correcto, estamos hablando de cientos de sismos con magnitudes moderadas, por ejemplo, para poder liberar lo que está ahí acumulado. Si uno pensara en deslizarla con sismos de magnitud pequeña o moderada, sí, serían muchos sismos. Y no es el comportamiento. Si eso ocurriera, significa que el parche es débil. Entonces, que no hay potencial, no habría nunca potencial para generar un terremoto grande, porque el parche es débil y libera con sismos de magnitud baja o moderada. Precisamente porque el parche es fuerte, permite la acumulación de deslizamiento por mucho tiempo, por décadas, para ser liberado de una forma súbita con un terremoto fuerte. Vamos a ver esta imagen, y esta imagen nos muestra una especie de cordillera, por decirlo de alguna manera, que forma parte de la placa, o que está en la placa que se está metiendo debajo de la otra. Esa cordillera, me imagino, también ayuda a que se acumule más energía, Marino. Lo que vemos en esta imagen es una cordillera submarina que viene desde las Islas Galápagos. Ahí, mitad de camino, sale un pedacito y aflora en la superficie, es la isla del Coco. Pero toda esta cordillera está colisionando, prácticamente chocando. Estas cordilleras son difíciles de subducir, aún siempre terminan subduciéndose, pero la subducción es más difícil, y eso lo que hace es que el acoplamiento sea más fuerte. Por eso tenemos un acoplamiento fuerte, por eso tenemos una aspereza fuerte ahí bajo la península de Osa, porque lo que se está metiendo ahí es una cordillera oceánica. Cuando se dio el sismo de Nicoya, el más reciente, el que se esperaba durante mucho tiempo, se señaló que el suelo era muy rocoso, o digamos que el suelo era muy duro, y eso en alguna medida ayudó a que no causara tanto daño. ¿Cómo es el suelo en la zona sur del país? Sí, hay una diferencia, aunque la geología podría ser un poco parecida en términos de las rocas de las penínsulas. En Nicoya, estas rocas, el núcleo, el basamento, lo que se conoce como el complejo Nicoya, está aflorando, y es una zona con precipitación mucho menor que la zona sur. En la zona sur tenemos una meteorización más eficiente, las rocas se transforman en suelo muchísimo más rápido que lo que sucede, por ejemplo, en la península de Nicoya, pero hay regiones de la península de Osa donde también afloran estas rocas, y la respuesta puede ser buena. Tener un suelo rígido ayuda en la respuesta del sismo. Cuando tenemos suelos muy arcillosos o arenosos saturados en agua, por ejemplo, valles aluviales, como lo tenemos en esta zona sur del país, todo el Valle del Diques,
y prácticamente todo este valle que va paralelo a la carretera costanera, a la Interamericana. Eso es una zona de sedimentos recientes, arenosos, saturados en agua, y esos son el tipo de suelo que es susceptible a licuefacción, que cuando lo sometemos a una aceleración muy fuerte, los materiales se reacomodan, las partículas más pesadas caen, el agua sale y cualquier cosa que tengamos encima se hunde. Y lo vimos con el terremoto del Valle de la Estrella en 1991. Ese proceso de licuefacción tiene mayor probabilidad de darse en la zona sur que, por ejemplo, en Nicoya. Además de que en Nicoya la región que tiene ese tipo de suelo es el Valle del Tempisque, que está muy lejos de la zona que se acopla. Las ondas sísmicas ya se han atenuado bastante antes de llegar a la superficie para sismos inclusive de mayor profundidad, que es otra diferencia entre Nicoya y Osa. En Nicoya el terremoto del 2012 deslizó una porción de la falla que iba de 20 a 30 kilómetros de profundidad. En el caso de Osa, la zona de contacto es más superficial, va prácticamente desde la trinchera, donde está a 2 kilómetros de profundidad, hasta unos 15, 20 kilómetros de profundidad. Entonces las ondas sísmicas, cuando salen de ese deslizamiento súbito, se van a encontrar la superficie más rápido o más cerca que en el caso de Nicoya. Entonces tienen más posibilidad de causar daños porque la energía no ha sido absorbida por el medio. Entre más cerca de la superficie, más daño va a provocar. Sí, porque sobre todo la energía de muy alta frecuencia, el socollón que llaman rápido, esa energía la absorbe muy efectivamente, muy eficientemente la corteza. Entonces, cuanto más profundo estemos, menos de esa energía va a llegar a la superficie. Pero si estamos muy cerca, esa energía llega con su máxima amplitud y produce más daño. Y produce licuefacción, que es lo que causa daños también. Ok, entonces, a partir de lo que usted nos está diciendo, podemos concluir que el sismo que se esperaría para la zona sur ocurriría mucho más cerca de la superficie que el de Nicoya. Correcto. Y que, si bien es cierto, en la zona sur hay suelo rocoso, también hay mucho suelo en donde se puede dar ese fenómeno de liquefacción o del hundimiento que tal vez no se dio tanto en Guanacaste. Correcto, y que aunque la magnitud del terremoto de Nicoya fue mucho mayor de lo que podría ser el próximo terremoto en Osa, esas características de superficialidad y condiciones de suelo podrían generar más daño que lo que causó el terremoto de Nicoya. Marino, muchas gracias por regalarnos unos minutos para hablar en profundidad acerca de este importante tema. No, con mucho gusto, y de nuevo, es parte del trabajo del Obsecorio, es parte del trabajo de la universidad como institución pública, y ustedes nos dan la oportunidad de transferir todo el conocimiento que generamos en las universidades a la comunidad nacional. Y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.